Hola, Hola, profe. ¿hay alguien por ahí? Buena, profe. ¿Qué tal acá? Nada, pues, ¿El no Max? quiero clase. ¿Por qué? Estoy Ah, chato. estamos mal. Son malos. Hola, Cata. Un día. Gracias, ahora sí. Bien, voy a hablar de nuevo de esta parte. Estamos viendo las identidades trigonométricas y en la guía 6 vamos a hablar de identidades trigonométricas. Es una relación de igualdad entre expresiones trigonométricas. Y una de las entidades trigonométricas más conocidas, más famosas, es la identidad pitagórica, que dice que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Así de sencillo. ¿Cómo se demuestra esto? Como les decía, si algo pitagórico, tiene que haber o tiene que existir un triángulo rectángulo en algún lugar. ¿Ya? Porque es pitagórico. ¿Dónde vamos a colocar ese triángulo rectángulo? Lo vamos a colocar en el plano cartesiano. Y sobre el plano cartesiano, vamos a dibujar una circunferencia. Tenemos esa circunferencia. La circunferencia, supongamos que esa circunferencia tiene un radio, como toda circunferencia. Tiene un radio. Tiene un radio. Profe, ¿qué ejercicio está haciendo? Ninguno. Le estoy demostrando la identidad trigonométrica, Romina, la primera identidad trigonométrica pitagórica que aparece en la guía, que es coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1. Ya, entonces, esto tiene un radio, al cual le vamos a colocar R de radio. Entonces, ¿cómo construyo cómo conozco, mejor dicho, la coordenada que apunta esa flecha o ese radio en ese puntito? Lo vamos a dibujar en rojo mejor. Ahí. ¿Cómo conozco el XY que está apuntando el radio? Ese problema de ahí viene. ¿Cómo conocer ese X, Y que está ahí? ¿Se le ocurre algo? Ideas. Espere, ¿cómo? Es como una hipotenusa media rara. Es una hipotenusa, o sea, el radio es la hipotenusa media rara que tú estás diciendo, sí. Ahora, yo quiero conocer la coordenada de ese punto. Habría que ¿Cómo? conocer el radio y Sí. El arco, El, ¿no? el radio sí, el arco no. Pero, a ver, si yo conozco el arco, la respuesta está tibia. Porque el arco, yo para construir el arco necesito información relevante. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién da la medida del arco? El radio. La X con la Y, X, la ¿no? intersección. No. A ver. ¿Qué define, mejor dicho, a un arco? ¿Qué define al arco en la circunferencia? No es lo mismo, por ejemplo, tener ese arco que está acá que tener un arco un poco más grande. ¿Qué es lo que cambia cuando cambia el arco? El ángulo. El El ángulo, muy bien. Entonces necesito dos cosas para definir acá. El ¿Sí? ángulo primero. Uno es el radio y segundo es el ángulo. Aquí le vamos a colocar el alfa. ¿Ya? Ahí está el alfa. ya podemos
Bien, conociendo el ángulo y el alfa, ahora, o sea, conociendo el radio y conociendo el alfa, yo voy a poder determinar cuáles son las medidas de la exposición X, Y. ¿Cómo hago eso? ¿Con qué cosa podríamos ocupar? Si tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo. ¿Qué podríamos ocupar para determinar cuál es el X, Y, por ejemplo? Trigonometría. Trigonometría, muy bien. Y para hacer trigonometría, ya es tan sencillo como, por ejemplo, dibujar una flechita aquí, hasta el punto, porque ese justo eso ahí en el puntito va a ser la X, y después hago otra rayita hacia arriba, ¿ya? Y esa va a ser la altura, y esa va a corresponder entonces para ahí. ¿Qué es lo que dibujé ahí entonces? Un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo donde el ángulo de 90 grados, el ángulo de 90 grados es el que está ahí en el borde. Entonces, el X y el Y, ahora puedo ocupar las identidades, las razones trigonométricas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si determino el seno de alfa? ¿Cuánto vale el seno de alfa con la información que tenemos en la pizarra? Es seno más y cosecante por el cosecante de algo. No, No, pero ocupemos no. la Sin definición. identidades. Cateto opuesto partido de hipotenusa. Correcto, el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? No se sabe. No se sabe. O sea, y. Y, muy Pero bien, voy a salir con la información que aparece ahí, tenemos que calcular. Y partido por la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? R. R. Radio. R. Muy R. bien. Bien, por lo tanto, si despejamos, esto va a quedar R, va a quedar que la I es igual a R por el seno de alfa. Bien, calculemos ahora entonces el coseno. Ya. ¿Coseno de alfa es igual a qué cosa? El cateto adyacente dividido la hipotenusa. Claro, X partido de R. X partido por R, y eso nos daría entonces que la X es igual a R por coseno de alfa. Bien, como estas se llaman identidades pitagóricas, tenemos que ocupar el teorema de Pitágoras también. Y si ocupamos el teorema de Pitágoras, que lo voy a escribir aquí a la izquierda. Uy, ese perro pesado el que ladra todos los días. Está bien. Si ocupamos el teorema de Pitágoras, el famoso C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Quién corresponde a C? ¿Quién corresponde al A y quién corresponde al B? Con el dibujito. bajar un poco? RC, el radio C. El RC sería R cuadrado. Sí. Voy a ir un poquito más a la izquierda. Me va a faltar espacio. Pero, profe, ¿puedo bajar un poco antes de seguir? ¿Bajar? Sí. Ahí. Ajá. Ahí. Por mientras Ya, voy a mutear gracias. para que no le moleste el... Ya, gracias. Puede hacer lo que venía. Ya, volvimos. Entonces ahora voy a reemplazar el A. El A es el X al cuadrado, o el B, o el Y da lo mismo, ya porque es una suma, pero lo vamos a escribir como X al cuadrado más Ahí el Y al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar y ocupamos el R, el X que encontramos recién como R coseno. Entonces esto va a quedar como R cuadrado es igual a R por coseno de alfa, todo eso al cuadrado, más el I al cuadrado, pero el I lo voy a reemplazar por la expresión que encontré, que sería R por seno de alfa al cuadrado. le salió. Ah, no, no queda. Ahora, ahora resuelvo los cuadrados, entonces de aquí voy a hacer una flecha, lo voy a escribir acá.
y va a quedar como el r cuadrado es igual a r cuadrado por coseno al cuadrado de alfa más r cuadrado por seno al cuadrado de alfa. ¿Qué puedo hacer acá en este caso? Puedo factorizar por r al cuadrado, el lado derecho. Si factorizo por r al cuadrado el lado derecho, va a quedar al interior coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Voy a dividir el r al cuadrado. Al dividir va a quedar r cuadrado partido por r cuadrado. Esto es igual a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y por supuesto que r al cuadrado partido por r al cuadrado, eso es igual a 1. 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Ya, esa es una identidad trigonométrica. Esto mismo se puede hacer con las otras dos anteriores. Lo mismo se puede hacer con la identidad trigonométrica que aparece al ladito, que sería, podrían intentarlo ustedes como tarea, como demostración. Y nos dan media 7 al libro. Podríamos hacer que alguien lo explique la próxima semana y así vamos colocándole puntitos a alguien que quiera explicarlo. Ya, yo. Anda Ya. chistoso, Yo. profe, explicando. Yo. Ya, la Romina va a partir. Entonces, ¿podrías tú demostrar, así con geométricamente, lo mismo que acabamos de hacer con, por ejemplo, 1 más tangente al cuadrado de alfa? Eso tiene que ser igual a la secante al cuadrado. Eso se demuestra exactamente igual y también las soluciones o el camino a seguir está todo en internet, ¿ya? Ya. Y la otra es 1 más cotangente. Eso es igual a cosecante. Ya, esas son las dos identidades trigonométricas restantes que se pueden demostrar exactamente igual como lo hice yo ahora. Entonces, la primera la va a hacer la Romina. ¿Quién quiere hacer la segunda? No sé explicar, pero sería un riesgo muy grande para mí. Pero tiene una semana para buscarla y poder explicarla. En general, el procedimiento es bastante similar, solamente que tienes que plantear. Por ejemplo, en el caso de arriba, tienes que plantear cuál es la tangente, o a qué es igual la tangente, o seguir los pasos. Acuérdate que la tangente también está definida como seno partido por coseno, ¿ya? Y en el caso de la cotangente está definida como coseno partido por seno. Entonces hay que jugar un poquito más. De hecho, ya la parte de la pega está hecha, haciendo lo que yo acabo de hacer. Ya hay que jugar un poquito más con el álgebra para que aparezcan ahora estas expresiones, pero en función de tangente y secante, o de cotangente y de cosecante. Oh, entonces puedo chamullar. Puedes intentarlo. ¿Quieres hacerla tú? ¿Quieres demostrar la siguiente? 5 minutos la próxima clase cada uno. Ya. Pueden hacer el procedimiento en un Word, o pueden hacer un dibujito y lo pueden compartir y lo pueden ir explicando paso a paso a los compañeros. Buena, ya. Ya, Max, ¿quieres tú hacer la otra? Empezando, porque se me Si no es Max, alguien quisiera. La idea es que hagamos, estaba pensando hacer esto mismo para todo lo que venga después, para todos los que vayan dos estudiantes explicando una pequeña cápsula de como 5 minutos de un ejercicio, o que ustedes puedan explicar algún ejercicio que queden propuesto en la guía. Por eso, pues los primeros que salieron esto es, ¿cómo se dice? Voluntario, entre comillas, porque la idea es que igual lo hagan cada uno, pero yo les voy a preguntar todas las clases quién desea hacer. Profe, La aunque hay idea es una que parte que no sean, entiendo. ¿cuál? Max, Es que lo haría, pero necesito saber algo ahora. ¿qué cosa? Que tengo que, como por ejemplo que dice, usted queremos comprobar al principio, comprobar el cotangente, el coseno al cuadrado más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Claro, Entonces, usted colocó como, quiero sacar esas cosas, entonces lo coloco acá como en la ecuación, ¿o no?
O sea, las fuimos construyendo primero para construimos qué es lo que es el seno de un ángulo y qué es el coseno. Con eso Entonces, encontramos la x y esa medida y la x que está en el lado derecho, la relacionamos con el teorema de Pitágoras. Por algo se llaman identidades pitagóricas, porque está intrínseco el teorema de Pitágoras en la identidad trigonométrica, en esta identidad trigonométrica en particular. entonces, por ejemplo, acá está la cotangente, entonces tengo que colocar, por ejemplo, X partido Y, como algo así es igual a cotangente de alfa. Y lo mismo que con Es claro, por y ejemplo, la ahí tiene, cosecante de alfa, que sería la hipotenusa, que sería R partido Y. claro, y así tú vas construyendo la identidad trigonométrica con el triángulo que dibujamos para obtener la identidad trigonométrica a partir de ese triángulo y posteriormente para relacionarlo con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Porque que es lo que tenemos acá en el lado izquierdo, ¿ya? Así combinamos o entrelazamos ambas cosas. Por un lado están las definiciones, usando relaciones trigonométricas, cuánto vale el x y el y para ese triangulito, y el lado izquierdo está el teorema de Pitágoras, y ahí conectamos ambas cosas. Y eso se conecta Entonces, mediante reemplazo, simplemente reemplazamos los valores que encontramos. Eso fue todo. ¿y cómo hago con la cotangente si una tangente? Pero bueno, o sea, te podría yo, por ejemplo, la cotangente en este caso, la cotangente de alfa es igual a coseno de alfa partido por seno de alfa, ¿cierto? Sí, Ya, pues. Y el coseno de alfa es x partido por r, y el seno de alfa es y partido por r. Aquí está el coseno y aquí está el seno. ya. Entonces te va a quedar como x partido por r, partido por y partido por r. La r las puedes simplificar y va a encontrar que la cotangente en este caso va a ser Es X simplemente partido Y. x partido por y. Sí, sí, esa conclusión llegué, pero ¿Ya? ¿dónde aparecen? ¿Cómo coloco eso en la ecuación de Pitágoras? Ya, pues no te voy a dar la respuesta yo, pues. Ahí tú tenés que ver cómo lo hacís, pues. Ya, entonces, Pero si eso llego, es un camino. entonces, si logro colocar la cotangente en la ecuación de Pitágoras, estoy dado, ¿cierto? O sea, claro, y tienes que llegar a la identidad trigonométrica, que sería la segunda. Lo mismo para la primera, es exactamente lo mismo. Aquí tuviste cómo hice el reemplazo de cómo fui colocando el seno y coseno y hasta que apareció la identidad trigonométrica, posteriormente factoricé, simplifiqué los valores de R, del radio, ¿ya? Y en el fondo queda la identidad trigonométrica. Por eso, eso justamente cuando uno en matemática en general, si es que ustedes van a estudiar matemática o si tienen cursos con matemática en la carrera que quieren estudiar, ¿ya? Sobre todo en la parte del cálculo que aparece en los primeros años de ingeniería o cualquier carrera de ciencia, hay muchas cosas que se deben demostrar. Y eso es, las demostraciones justamente es para empezar a desbloquear ciertas habilidades, como por ejemplo habilidades analíticas, habilidades de buscar, de pensar, de resolver un problema, porque aquí partimos de la nada. Bueno, esto yo ya lo sé, yo lo hice el primer año de U, a lo mejor esta demostración, pero aquí partimos de la nada, ya partimos de una idea, dije, ya bueno, hagamos un triángulo, calculemos estas cosas, usemos el teorema de Pitágoras. Entonces uno va colectando distintas herramientas para poder llegar a una demostración. Por eso, por eso son importantes las demostraciones matemáticas, porque te permita empezar a buscar o conocer un abanico de herramientas para poder resolver un problema. Y tú tienes que empezar a ver cómo las mezclo. Bueno, tengo esto, a lo mejor si lo mezclo con esto otro, y lo mezclo con esto siguiente que encontré en este otro libro, etc. ¿Ya? Y así uno encuentra un resultado, una respuesta. Es como hacer igual que en una investigación. Si ustedes trabajan en cualquier cosa con investigación, para resolver un problema o algún fenómeno que están observando, tienen que darle alguna explicación a lo que están observando.
Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Empieza a ver, a lo mejor alguien habrá visto algo similar a esto, alguien habrá, existirá algo en la naturaleza similar a lo que estoy observando, a lo que estoy viendo, habrán otros estudios previos a esto, y uno empieza a buscar, empieza a analizar, empieza a preguntar a cualquier puerta, incluso, pregunta a algún profe, ¿usted conoce esto? Quiero demostrar tal cosa. O encontré esta cosa, necesito darle alguna explicación. Ya, así funciona en general la ciencia, a partir de las matemáticas, a partir de alguna demostración. Ya, y esto en el fondo es una demostración bastante eh, eh, conocida ya en matemáticas. Conocida en el sentido de cuando estudien esta parte, ya, de demostrar cosas en cálculo o en álgebra, por ejemplo. Entonces, Max, ¿la quieres hacer la próxima semana? En conclusión, Sí. ya. Te convenció mi diálogo. No, Te vendí la pescada muy bien, po. no, es que en realidad no es que me haya vendido, sino que con solo las dos que logré, y con, bueno, igual es parte con su discurso diálogo, igual como que hay que intentarlo, si al Es que eso es la final, cosa, pues hay que intentarlo. ¿Ya? La verdad que no es difícil. igual Van a jugar un me poco con las ecuaciones, voy a pero... ponerme a prueba, igual un poco con mi responsabilidad, pero Ya, pero ese es otro tema, po. es que por eso, es que por una parte por eso no lo quería hacer. Ya, no Pero bueno, importa. Pero ya, inténtalo. ya me tiré al agua, Tiene una semana para hacerlo. En, ya estoy en, comenzando a en hacer. 5 minutos solo. Incluso yo creo que debe estar en YouTube. Porque si no te lo explico yo, va a estar en YouTube. Es posible. Bien, sigamos. Bien, existen otras identidades. ¿Qué hice? Cansa. Ahí sí. Existen varias identidades, también otras más. Por ejemplo, identidades para la suma y la diferencia de ángulos. Por ejemplo, si ustedes tienen dos ángulos que se están sumando, por ejemplo, 20 menos 30, se puede expandir o se puede escribir como esta operación matemática que está acá a la derecha. Ángulos, obviamente, y en el caso de que si no conocemos los ángulos, si que no conocemos los ángulos, se quedan expresados como alfa y beta, simplemente. El doble signo acá significa que si vamos a sumar ángulos, estos términos se tienen que sumar. Si vamos a restar ángulos, estos términos se van a restar. Esa es otra identidad trigonométrica. Ahora, lo mismo con el coseno. Pero si acá vamos a sumar, a la izquierda se tiene que restar. Manda el primer signo. Si acá vamos a restar ángulos usando la identidad trigonométrica, la identidad trigonométrica para la suma o diferencia de ángulos, si vamos a restar ángulos en el coseno, se tiene que hacer la suma aquí. Y con la tangente ya es un poco más raro. O sea, la suma de ángulos, la suma o resta de ángulos con la tangente, se puede escribir con esta identidad trigonométrica. ¿Ya? Estas son más difíciles de demostrar, no se los voy a pedir, ¿ya? Pero empezamos con dos primero. También existen estas otras identidades trigonométricas que están acá, para la suma del seno de dos ángulos. Por ejemplo, seno de alfa más seno de beta se puede escribir como esta expresión que está acá. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Seno de alfa menos seno de beta, aquí aparece el coseno de alfa más beta partido por 2, por seno de alfa menos beta partido por 2. Todas estas cosas ya están demostradas, ya funcionan. Son identidades que funcionan, que están recontramente demostradas y las podemos utilizar, ¿ya? No, primero que todo, no les voy a pedir que se la aprendan de memoria, ¿ya? Así que constantemente las vamos a estar mirando de la guía. Ya, porque para poder resolver los ejercicios que vienen a continuación. Aquí también un pequeño apartado, otras identidades. Otra identidad. De estas identidades se derivan otras para el doble de un ángulo. Por ejemplo, el doble del ángulo alfa, el seno de 2 veces el ángulo alfa, o sea, el seno del doble de alfa, se puede escribir también como esta expresión. 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Si ustedes no me creen, es cosa de que vayan a la calculadora y coloquen el ángulo que sea aquí, 15,
y calculen. El seno de 2 por 15 es 30. O sea que el seno de 30 tiene que ser igual a la expresión que está acá a la derecha. 2 por seno de 30 por coseno de 30. Debe ser exactamente igual. A eso se refieren con la identidad trigonométrica. Ya. Pero profesor, comprarlo. ¿Sí? El doble del seno de alfa y el doble de coseno de alfa es lo mismo que el seno de 2 alfa, ¿no? La que estoy apuntando con el mouse. Seno de 2 Sí. alfa. Sí. Es lo mismo que 2 seno de alfa por coseno de alfa. Claro, entonces tú tienes que calcular el seno de alfa, que sería el seno de 15, multiplicarlo por el Oh, coseno de que alfa. yo. ¿Te dio? Sí, pues tiene que dar, pues, si son, por eso son identidades, son cosas, igualdades, ¿ya? Son ecuaciones. Bien, entonces para partir y para calentar motores, vamos a empezar a trabajar con la primera parte del ejercicio 31. Bueno, de aquí no hay mucho más que explicar, ya más que decir que existen todas estas relaciones o identidades trigonométricas, igualdades entre, bueno, tal cual como dice el enunciado, ya, relaciones de igualdad entre expresiones trigonométricas. Listo, eso es todo. Tengo un montón de expresiones trigonométricas, pero en algún momento estas son iguales a otras expresiones trigonométricas. Eso es todo. ¿Ya? Ahora la idea es jugar con estas cosas, con todas estas expresiones para resolver la millonada de ejercicios que hay pronosticados para el día de hoy. ¿Viste, Max, que era lo que habíamos hablado antes de la clase? ¿Qué pasó? Quiero puro matarme. ¿Qué? Mami, de cierta manera de cierta manera me estoy arrepintiendo un poco de tirarme al agua, pero ¿Qué pasó? No, es que, profe, antes de la clase hablamos con el Max porque yo le dije sí, porque ya vamos a ver identidades trigonométricas. Y me dijo, pero sí es lo que hemos estado viendo todo el rato. Yo le dije, estábamos viendo razones, pero lo que viene ahora es que vamos a tener que simplificar o demostrar las identidades. Y no me creía, pues. y ahora, Eso- hasta que dijo demuestre, y yo fue como Ya. El resto, ¿dónde está el resto? ¿Alguna consulta del resto del curso? ¿Dónde está Lisa? ¿Dónde está Fernanda, Francisco, José, Joaquina, Martina? Yo estoy aquí. ¿Quién dijo yo estoy aquí? Esa Mm. fue Hola. Catalina. El resto, dudas, consultas, chiquillos, hasta acá, hasta esta parte, para hacer los profe, una ejercicios. pregunta súper Ya. estúpida. No, yo creo que no hay preguntas tontas, respuestas tontas sí, pero preguntas no. Así que puede preguntar todo lo que quiera. Entonces, ¿cómo decirlo? Es una pregunta media básica, pero siempre hay que estar seguro. Cuando estamos en una ecuación, si con fracción, el numerador también pasa multiplicando, ¿no? Si lo pasamos al otro lado. No, pues el numerador es que lo que pasa es cuando las ecuaciones con fracciones en general se resuelven como, como cuando uno resuelve una proporción. En ese caso pasan las cosas cruzados. Si está algo en el numerador multiplicando, va a pasar cruzado. Y si pasa cruzado, va a pasar, Pasa dividiendo. va a hacer una división. Y si algo está dividiendo, Ah, al revés pasa cruzado. O sea, va a pasar como una multiplicación. entonces creo que estoy seguro de lo que voy a hacer ahora. Problema 31. Simplificar. Bueno, la idea es que ocupemos todo ya lo que sabemos para atrás de trigonometría y la identidad trigonométrica que estamos viendo. Yay. Bien, el primer ejercicio, letra A. Eso es suma por su diferencia, ¿no? Muy bien, es una suma por su diferencia. Bien, así van saliendo las cosas. 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x partido por seno de x. Oye, ¿qué onda que a mí se me olvidó todo eso? Aquí vamos a hacer un repaso de todas las cosas que han visto alguna vez. Ya. De Para tantos profesionales se me quedó pegado. Para los que no se acuerdan lo que es una suma por su diferencia, No, suma, o sea, sí me acuerdo, pero ya no las reconozco tan fácil como antes.
Es que eso es lo que me da lata, que la matemática Pura memoria. requiere mucha ejercitación. Y requiere Porque mucha cuando memoria pasé también. la materia de factorización y los productos notables, como ejercitábamos tanto, era fácil porque lo reconocía ya al tiro, Sí, pero como lo pasé hace un año, ya no me acuerdo de nada. O sí, sea, me pues es que por eso, acuerdo, pero... sí, eso, es que por eso hay que ir constantemente. Pero mira, llega un momento en que ya después, y bueno, a lo mejor le va a pasar ahora, pero ya cuando la practican tanto, va a pasar tal vez como con lo que le pasó a Catalina. A lo mejor Catalina no sé si practica o hace harto ejercicio de matemáticas, no lo sé. Pero a lo Sí, mejor en su momento lo hizo y se acordó y, esto es una suma por diferencia. Así es una suma por diferencia. Entonces llega un que ahora momento, ¿cómo? como lo he estado repasando en el preu desde el año pasado, entonces Claro, entonces va a ya no pasar eso. En algún momento ya tú te vas a mirar y ya en tu cerebro ya vas a tener una tremenda mochila con matemáticas y te va a decir, bueno, esta parte está en el bolsillo de la mochila, en el bolsillo de afuera, ya, Ya, aquí está eso, y con eso ocupo hecho. esto, suma por su diferencia. Ya, así así funciona. como uno se pregunta siempre de cómo los profes de matemáticas se acuerdan de tantas cosas, la Sí, Cecilia me pues estaba porque al final uno igual, por ejemplo, porque hay veces que yo reconozco, o sea, eh, yo tengo muy buena memoria para lo que son cosas de número en matemática, en física también, pero por ejemplo, no me pidan aprenderme una definición de algo de biología, del, no sé, ya, por ejemplo, ya. Pero, ¿por qué? Porque toda la vida estaba practicando matemáticas, en la práctica. Toda la vida he estado haciendo este tipo de cosas y ya lo sé, o sea, lo veo. Incluso este ejercicio yo no he hecho ninguno. La mayoría de las guías o estas cosas yo las voy haciendo en el camino con ustedes. Son cosas que se van ocurriendo y también Ah, me qué sirve para buena. acordarme. ¿Ya? Entonces, si alguna vez de repente estamos haciendo algún ejercicio o cometo un error, es porque primero yo veo el material, lo leo, pero no me voy a poner a resolver el ejercicio así porque también tengo otras cosas que hacer. Los voy a resolver en el momento con ustedes. Y eso también me sirve a mí para ir acordándome las cosas. ¿Ya? En este caso, para los que no se acuerdan, creo que es una suma por diferencia, esto pertenece a la familia de los productos notables. Tenemos una expresión a cuadrado menos b cuadrado, eso se puede escribir, lo voy a escribir más abajo, eso se puede escribir como el producto de dos binomios, uno con signo con suma del binomio y el otro con recta del binomio. Entonces, ese a más b y a menos b es exactamente lo que está arriba. El 1 menos coseno, 1 más coseno. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que está invertido el orden de la suma. Profe, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Muy X. Ahora, siempre que veo la suma por su diferencia, me acuerdo de las piernas de la abuelita del Jaime. O sea, de la abuelita de la no sé quién del Jaime. ¿Por era la qué? abuela de la profe del Jaime. Eso. Porque es una historia del Y profe nos contó Jaime. justo, alguien dijo algo así como la suma por su diferencia, y nos dijo, ¿saben cómo me la aprendí yo? Con las piernas de la abuelita de mi profe. Y todos quedamos así como, ¿qué onda? ¿What the fuck? Y Gracias, claro, pues profe. esto como de los paréntesis parecen como piernas, como gorditas de abuelita, una cosa así. Sí, que más encima ahora, como dice el Vito, es la suegra del Jaime, porque su hija es su polola. A ver, no sé si se parezca a unas piernas, no lo veo. No le veo futuro. Para relacionarlo. No, no le veo futuro a esto. No sé, las piernas, no sé. Sí, Y lo- y yo- los paréntesis son como piernas cortitas, o sea, si uno coloca los paréntesis Sí, es así, que fue súper estúpido, como, ¿qué ¿ya? onda? ¿Por qué no está diciendo esto? Pero fuera de talla, ahora yo lo pienso y me acuerdo. Ya. Pero sí, ¿Sí? pasa ¿Sirvió? eso. ¿La motoquina sirvió? Hay cosas, sí, pues hay ya. mnemotecnias que sirven, por ejemplo, para aprenderse cosas. Así como en este caso tú lo relacionaste con algo. Sí. Eh, eh, pero sí, en general en matemática hay varios. Mira, incluso hay una, esto es un paréntesis, no estamos desviando mucho. Hay un cálculo que se llama el teorema de la vaca, Ya. así tal cual. Y el El teorema de la vaca, teorema de la vaca. si tienen cálculo 2 en la universidad, los que sigan matemática,
van a conocer el teorema de Avogadro, que es una expresión que para resolver un tipo de operador matemático que se llama la integral. Ay, la integrales, sí. Ya, esa es la expresión. Eso es un operador matemático. Entonces, para aprenderse esa neotemia, dice, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Sí, oh, sí. Y uno se aprende de esa fórmula. Es una fórmula. ¿Ya? Es una ¿Qué? fórmula. ¿Cómo? Es una formulita. Un día vi una vaca sin, no me acuerdo qué cosa. Sin cola vestida de uniforme. Entonces esta es una B, por si acaso, una B corta. ¿Ya? O sea, esta expresión que está aquí es una fórmula matemática que se puede escribir como lo que está a la derecha. Y con el teorema de la vaca, uno dice la primera letra, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y eso es sagrado y todo el mundo Sí, conoce esta cosa por el teorema de la vaca. Lo había visto en un meme y no había cachado. Sorry, profe, pero cada vez me están traumando más con su fórmula rara. Pero esto es integral, es de integrales. Sí, cálculo integral, exactamente. Como las piernas gorditas. Volvamos al ejercicio ahora sí. Ya, retomando. ¿Quién habla por WhatsApp? A ver, espera. ¿Quién es AG Baby? El Alfonso. Ah, ya. Oh, se nos murió. Bien, entonces resolvamos el paréntesis. Al resolver el paréntesis también se puede resolver término con término. Si resolvemos término con término, o ocupando la suma por su diferencia, cualquiera de los dos caminos es correcto. Eso quiere decir que la expresión acá arriba va a dar 1 menos coseno al cuadrado de x partido por seno de x. ¿Ya? ¿Por qué 1? Porque es 1 al cuadrado. Ya estoy ocupando exactamente la misma fórmula que está abajo. 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado, que es análogo a decir a al cuadrado menos b al cuadrado. Exactamente lo mismo. Ya, entonces, voy a pasar esa expresión para acá abajo. Entonces quedó 1 menos coseno al cuadrado de x partido por seno al cuadrado de seno de x, perdón, sin al cuadrado. Bien, ¿a qué es igual el 1 menos coseno al cuadrado de x? Entonces vamos a la primera identidad trigonométrica que le mostré, la identidad trigonométrica pitagórica, que dice, vamos a escribir acá, usando, a todo esto vamos a colocarle números, ¿ya? Esto es mucho mejor colocando el número. Esta es la identidad, es una de las que más vamos a ocupar. Esta es la identidad 1, esta es la identidad 2 y esta es la identidad 3, ¿ya? Usando la identidad 1, automáticamente recuerden que es la identidad trigonométrica, la primera pitagórica que vimos. Y esto es mejor hacerlo así, para no estar escribiéndola constantemente. Entonces, en este paso, usando identidad trigonométrica 1, por el momento la voy a escribir simplemente para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Al usar esa identidad trigonométrica, estamos diciendo que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Puedo despejar el coseno cuadrado en esa expresión. Si despejo coseno cuadrado, me va a quedar que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ya? Ahora ese coseno cuadrado lo vamos a reemplazar en el coseno cuadrado de mi expresión. Reemplazando,
Al reemplazar, cuidado que hay un signo menos. Eso significa que hay que escribir la expresión en paréntesis. Al reemplazar me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x. Todo eso está dividido por seno de x. Resuelvo el paréntesis o cambio los signos dentro del paréntesis por culpa del signo menos que está al principio. Me va a quedar 1 menos 1. Menos con menos se transforma en más. Seno cuadrado de x partido por seno de x. Y el 1 con el menos 1 para la casa se restan, quedando resultados casi final. Seno cuadrado de x partido por seno de x. Y eso significa que es seno de x. Y eso los puedo simplificar. Y queda seno cuadrado. O sea, es seno de x. Queda resultado final seno de x. O sea que toda la expresión al principio, toda esa expresión es igual, no lo voy a escribir con amarillo, es igual a seno de x. Ya, eso es una identidad trigonométrica. O sea, ya sabemos que la Épico. expresión de arriba es igual a seno de x. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Profe, Sí, nos queda 1 hora, vamos a hacer puro ejercicio en esta hora. solamente ejercicio, sí. Termino este ejercicio y nos damos un recreito de 10 minutos. ¿Le parece? Confirmo. Ya. Ok. Aunque hoy día hemos conversado, pero... Hoy día ha estado buena la clase. Sí. Ha estado más relajante que la otra. La siento más relajante. Sí, puede ser el día de lluvia. El día post lluvia. Puede ser también. Bien. Problema B. Coseno de alfa menos coseno al cubo de alfa partido por seno de alfa menos seno al cubo de alfa. Ideas para empezar. Profe, el Alfonso dice que su internet está malo, que no sabe si puede volver. Sí, sí, le pide su WhatsApp. Sí, lo revisé. Gracias. De nada. Ideas para... Para esto. Espere, estoy viendo. Estoy viendo. No se me ocurre nada. Descomponer el cubo. ¿Cómo quieres descomponer el cubo? Dejarlo de una expresión más larga. Ya. Recomendación. Nunca agrandar cuestiones en matemáticas. Siempre tratar En de, práctica. o a lo menos, Que sea necesario. igualar, claro, a no ser que sea necesario, o a lo menos igualar en términos, ¿ya? O reemplazar por una cosa que sea bastante similar, que tenga uno o Oiga, dos pero, términos, profe, algo, ¿ya? ¿Sí? Es que tengo una idea, pero es que me va a retar porque voy a agrandar la cuestión. Ya. Pero si ¿Cuál? yo también la agrandé. No, pero perfecto. ¿cómo quieres? ¿Tú quieres ocupar la expresión de qué cubo? Tipo, yo quería usar una expresión trigonométrica. ¿Cuál? La cotangente, ¿o no? ¿Dónde quieres colocar la cotangente ahí? Pero es que eso solo me serviría si... Espere, que estoy pensando. Lo que pasa es que eso solo me serviría si estuviese mediante multiplicación, po, y para eso Claro. tendré que descomponer el 3. O sea, los cubos. Pero la Claro. estaría agrandando. Po. Pero por eso, ¿cómo descomponemos el cubo? O sea, Es que podéis multiplicar, pues. O sea, coseno por coseno por coseno. Ah, se me ocurrió. Coseno partido en seno, eso lo dejamos ahí, menos, no,
Ya, pero coseno ojo, el de denominador alfa. no puede separar el denominador, po. El denominador siempre va a No, ser no, el mismo para todos. Es que prepárase al chamullo. Prepárase al chamullo. ¿Ya? Lo voy a anotar porque creo que ya. Y se lo explico. Coseno de alfa. Ay, es que tengo la guía equivocada. Ah, A ver. El no tiene resto también, sentido lo que. el resto también No puede tiene sentido. opinar. Ya, por Profe, si ahora que lo acaso. pienso, no tiene sentido de lo que hizo, pero fue un intento fallido. Ya. Entonces, no, Pero- ¿pero qué querías hacer? Pero es que, mira, y profe, pero se puede hacer, por ejemplo, que seno de alfa sea 1 partido coseno, y coseno de alfa sea 1 partido seno. No, porque ahí pasaría el coseno lo pasaría a escribir como una secante y está cambiando la identidad. Ah, ¿Ya? verdad. Sí, El es que el resto también puede opinar, ¿no? El resto del cursor. Pero, Pero es que no sé, pues, Ten- profe. ¿Qué se pero le lo que hay que ocurre? hacer es, hay que, ay, profe, no sé, es que estoy viendo las identidades, pero no encuentro ninguna. No hay como- ninguna con el Pero cubo. sigo pensando que lo que Pero- tenemos que hacer es algo con la cotangente. Mira, le voy a dar una pista. Primero O que la todo, tangente. no hay ninguna expresión con cubo, por si acaso, con coseno al cubo ni No, coseno po. al cubo. Tienen coseno al cuadrado o seno al cuadrado. Pero Esas son si las eso le expresiones. dije, eso le dijimos con el Max, Ya, que los separáramos, que pusiéramos coseno por coseno al cuadrado. O que podíamos separarlo hasta en 3. ya, hagamos eso. Es lo mismo, es la Profe. suma de los exponentes. Hagamos lo Coseno que Si los partido- multiplicamos y hacemos Cotangente coseno menos por coseno al cotangente del cubo cuadrado, de alfa. es coseno al cubo, po. Profe, escúchame, chamullo, es súper bueno. Cotangente menos cotangente al Así. cubo. ¿Y dónde vamos con lo...? Nada, no, pero no No, puede, pero no puede abajo, porque... espere. Alfonso, perdón, Max, eso no se puede Alfonso. hacer porque hay restas. Eso solamente se podría hacer si en vez de restas fuese multiplicación o Eso división. es lo que yo te dije, pues, Max. Porque hay Sí, muchas entonces- cosas que no podemos hacer porque estamos en una resta. Entonces, Sí, mi fue- segunda parte del chamullo, la opción 2 era coseno menos coseno de alfa multiplicado por la cotangente de alfa al cuadrado de alfa. Multiplicada por la cotangente. Ah, Eso pero es lo que pienso. mira, eso se Porque puede cuando hacer, estamos insisto, multiplicando, ahí recién podemos separarlo, po. Eso, Alfonso, dale con Alfonso. Max, eso Dale, solamente Juan. Dale, se po, podría Alfonso. hacer si tuviésemos esta parte. Solamente eso, sin la recta al lado. Si solamente subiese lo que está en azul, eso se podría hacer. Ya, pero no se puede hacer porque hay una recta entre medio. En ambos lados, en el numerador y en el denominador. Así que no puede simplificar nada aún porque hay eso. Ya, pero el problema, bueno, ¿por qué lo escribí así? Oye, Porque- pero, po. Pero, Ya. oye. Pero es que. No, es que me bullé. Es que seno al cuadrado más coseno al cuadrado 1. Pero Pero, no tenemos ningún seno más coseno, po. Los tenemos dividiendo. ¿alguien más dijo, profe, por ahí? Escuché. ¿Quién dijo, La profe? cata. Cata. Creo que iba a decir lo mismo que dijo la Romina, que se podía reemplazar el coseno al cuadrado de alfa, como lo hice arriba, por seno menos 1. No, uno, sí. Seno- Es que se están dividiendo, po. Sí, pero se están dividiendo. Ya. En general, estos problemas, ya. ¿Les digo lo que hay que hacer? ¿O quieren empezar? No, po, no, por favor. ¿Cómo no Hay vamos a hacer es que hay el herramientas problema? en matemática muy fácil para ocupar, para resolver lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? No, pero no dañen nuestro cuyo de matemáticos. por favor. Oiga, pero profe, ¿Ya? es que la multiplicación se puede separar, ¿verdad? Sí, pero no. Ya, pues, pero es que nosotros podemos dejar como coseno menos coseno, seno menos seno. Oye, pero eso es 1, o sea, es nada, ¿o no? No, porque Ah, manda, no, porque- manda la multiplicación, coseno Sí, por sí, sí, coseno ya, al pero cuadrado tío, manda la tío. multiplicación. Podemos separar como coseno menos coseno, seno menos seno, por
la fracción. Y la fracción sería cotangente al cuadrado, Y ¿no? no puedes separar a ver, lo inseparable aquí es el denominador. Es Pero ¿y inseparable. por qué yo ¿No? sabía que eso se podía hacer? Aunque fuese en el Solamente, denominador, porque el solamente si denominador ya lo hay. separé. Pero el denominador Profe. es mira, a ver, esto no, lo que voy a escribir no va a resolver el problema, ¿ya? Coseno de alfa Ya. partido por todo el denominador, que sería seno menos seno por seno al cuadrado, menos coseno de alfa por coseno Ah, al cuadrado de sí, ya alfa partido entiendo. por Ya. seno menos seno por seno al cuadrado. Ya, eso es lo que queda. No, cuando yo lo separo, lo único que se separa es el numerador, pero el Claro, denominador claro. es el mismo para todo. ¿Ya? Así que el camino no va por ahí. ¿Qué dijo, profe? Sí, eso le quería decir. Ya. Pensemos, cabrón, pensemos. Pensemos, Discutamos, sí, pensemos. discutemos, chamullemos, hagamos todo. Hacemos. Ahora es el momento en que tengo que usar mi habilidad de chamullo. Em, Ya. Primero, cabros, repasemos lo que teníamos. Ya estamos descartados la opción que tenía la cara, que era separarlo. Ya, está descartado. Está descartado. La segunda opción la segunda opción que teníamos, ya llegamos a la opción de la Romy. Entonces, ya de ahí en adelante podemos seguir. Entonces tenemos que chequear. pero es eso que nomás. tenemos que lograr descomponer esto, achicarlo más. Pero, O sea, mira, pensemos, mira, está la identidad también, trigonométrica. también en vez de reemplazar, también puedes ocupar algún otro operador para escribir una cosa, pero de distinta manera, pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Solamente hay que arreglarlo, hay como Ya, Max, adornarlo, tú eres arreglarlo. ese, tú eres el que hace las cosas de otra forma. ¿Cómo escribimos esta fracción de otra forma? Pensemos. Espera, profe. Eh, Espérate. Profe, no, Ujú. no. No, ¿Qué no, dijo, porque profe? esto no entra. No, 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 no. Ay, a ver. No podemos rendir, por favor. listo, ya. Tengo una teoría, tengo una teoría. Una pregunta antes. ¿Ya? Aquí no hay ningún producto notable que no estemos viendo, ¿verdad? O nada que dice. Buena cata, buena El cata. producto notable. O algo. No, pero es lo primero que te enseñan de los productos notables. Chuta. Tenemos que Profe, factorizar, ¿o Eso, no? hay que factorizar. Muy Buena, bien. tenemos que factorizar. Uy, que somos huevones. Ya, ya. oye, ya eso estaba chamullando. Es que ya estaba colocando, cambiar, como por ejemplo, me acabo de acordar. No, no, ¡Oh, no tiene Dios sentido. mío! Entonces sería Pérez. No, no. Menos mal, Hay que factorizar menos mal que no defendí mi chamullo. Hay que factorizar por coseno de alfa. Se factoriza en el numerador por coseno de alfa y en el numerador y en el denominador por Seno seno de de alfa. alfa. No, no. ¡Oh, No. buena! Hola, usted. Buena, Entonces, people. entonces cabros, podemos retroceder desde el principio para hacer esto. ¿Cómo? Podemos borrarlo de la Romy y Sí, de factorizar hecho desde No, el no, podríamos sí no principio. factorizar. importa. Sí, podían factorizar al No, principio, pero es que sería pero lo mismo. yo lo escribí así Pero es que para ver si podían. así acortábamos más, po. No, pero no importa. Lo escribí así, era para ver si podían darse cuenta de la Caíamos en factorización, cuenta que teníamos que factorizar. porque Sí. como hay términos repetidos, lo que estoy marcando aquí, esos términos están repetidos, cuando hay términos repetidos se puede factorizar. Por eso lo escribí así, de Entonces, esa manera. Ya para, 1 menos 1 por coseno. claro, 1 menos 1 al cubo 1 menos, no, pues no al cubo, pues al cuadrado. ¿Cómo que al cubo, Max? al cuadrado. Sí, pues. No, O sea, pero ¿Coseno? es 1 menos 1 por coseno, pues si coseno por coseno, No, coseno al cuadrado. no al cuadrado, profe. Pero, profe, si es coseno nomás, pues si ya descompusimos el ¿Por qué al cubo. cuadrado? cuando tú multiplican, porque los términos que están repetidos son los que salen. Ahora, si ustedes multiplican hacia adentro, el paso, lo mismo que acabo de hacer yo, pero el paso al revés. Pero Entonces, seno por seno es seno al cuadrado, pues.
seno por seno, pero que son, los números son, yo tengo que construir la expresión original, po. La expresión original es esta, ¿ya? Esa es la expresión original. Ah, Entonces tengo que Ah, construir la expresión entiendo. original. Y si Ah. construyo coseno por 1, me da coseno de alfa, que sería el primero que está ahí. Y después Ya. coseno por coseno al cuadrado me va a dar el coseno al cubo. Lo mismo abajo. Seno de alfa por 1 es seno de alfa, y seno de alfa por 1 por seno de alfa al cuadrado me va a quedar seno al cubo. Y obtenemos la Ya, lo expresión. que pasa es que nosotros estábamos factorizando lo de abajo, po. entonces, pero Ya. ¿Cata? sí, si fuera así, entonces no habría que poner un 1, pues, profe. Sí, el 1 está puesto de más, simplemente era porque como lo dijeron y no está mal. Ah, bueno, 1 por algo da lo mismo el 1, lo podemos borrar al Sí, pero tiro. bueno. Ya no es necesario dejarlo, lo borramos nomás, ¿ya? Y queda así. Ah, claro. Ah, entonces sí es mucho más rápido, pues. ¿Ya? O ¿Qué sea, Vale. pasó, cabros? vamos de a poquito, por eso escribí ese paso, era para que viera la factorización simplemente, ¿ya? Entonces ahí, multiplicando término con término, se obtienen las dos expresiones originales, ¿ya? Las originales, ya sea del enunciado del ejercicio. Seguimos, bueno, y Ya. entonces nuevamente ocupando la identidad número 1, ya habíamos hecho 1 menos coseno al cuadrado en el ejercicio anterior. Aquí, coseno al cuadrado, ocupando, lo voy a marcar en verde acá. Ocupando esa, coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Entonces eso la puedo reemplazar. Me perdí. 1 menos Más seno. abajo. Claro. Seno al cuadrado. Entonces, la parte de la expresión de que acá, Ah, la de claro, abajo, ¿verdad? la expresión de abajo sería esa. Eso es igual a coseno al cuadrado de alfa, ocupando la identidad número 1. Se lo voy a escribir. Ocupando De las pitagóricas. la identidad 1 Ah, sí, pitagórica, ocupando Ah, sí, 1. po. Y eso sería, eso porque es ese es seno el al coseno al cuadrado. cuadrado Claro, más seno de alfa al cuadrado es igual a 1. Entonces despejamos Claro. y nos queda coseno al cuadrado. Sí. Ocupando la primera identidad trigonométrica, la identidad trigonométrica 1. Entonces, ahí nos queda un solo término. ¿cómo? Ahí Ahí, podemos Entonces lo multiplicar, pues, y ahí simplificamos se y nos van. dan ahí, seno ahí de alfa partido coseno de alfa. ahora sirve lo que decía el Max. Ahora sí, po, pero cuando ya hay ¿Qué cosa? multiplicaciones. Ahora que hay multiplicaciones Ahí podemos hacer esas cosas. multiplicando porque... Ah, espera. Entonces, Ah, multiplicar como Gil. Sí, El Max. No, no recuerdo haber dicho eso, de haber multiplicado como enfermo. no, pues acuérdate que te dijeron que no podíais hacer eso porque como eran dos términos, estaban restando. Ah, separarlo. Nos va a dar coseno. entonces No. ahora, al reemplazar Y coseno ahora cuadrado, nos da seno partido coseno. Pero el de arriba es seno al cuadrado. lo de arriba es seno al cuadrado, sí. Pero, a ver, Nos va a dar seno partido coseno. Confirmo. Ajá. veamos. Para allá vamos, parece. Bueno, Sí, pues tío, si se van. simplifiquemos unas cosas. Simplifiquemos el coseno con un coseno de abajo, con el coseno cuadrado. Simplificamos. Entonces nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado de alfa partido por seno de alfa por coseno de alfa. Ya hasta ahí vamos bien. Y para responder en la parte de arriba, para resolver la parte de arriba, vamos a ocupar nuevamente la identidad trigonométrica número 1, a la cual vamos a despejar el coseno como lo habíamos hecho anteriormente. Usando seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, despejo el coseno, me va a quedar que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, eso reemplazo, entonces va a quedar 1 menos coseno cuadrado de alfa partido por seno de alfa por coseno de alfa a 1 menos seno cuadrado de alfa partido por
seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, resuelve el paréntesis. Al resolver el paréntesis va a quedar 1 menos 1 más seno cuadrado de alfa partido por seno de alfa por coseno de alfa. El 1 menos 1 para la casa dan 0, quedando finalmente seno cuadrado de alfa partido por seno de alfa por coseno de alfa. Simplifico. Pero tío, se dio las medias vueltas. Hice el profe, paso a paso es mucho para que... ¿Cómo que Pero, dice que? profe, era mucho más fácil. Pero, profe, es mucho más fácil reemplazar al tiro el paréntesis, que era Sí. el Ah, seno coseno. me acabo de dar cuenta, tienen razón. Profe, se dio la media vuelta, no Sí. sé qué Y yo hizo, le era dije, súper fácil. profe, Esto que Pero, está acá, eso que está ahí es igual a seno, seno Sí, cuadrado. po. Me acabo de dar Sí, pues cuenta. eso mismo dijimos. Seno cuadrado. arriba. Ya, me acabo de dar Todo el cuenta. mundo Profe, se dio la media vuelta. Sí, me di la masa Y vuelta carnera. quedamos No me di- en... El resultado era seno partido coseno de alfa. Sí, Sí. correcto. ¡Chanán! No me di cuenta. Pasa esto, ya. Eso da seno de alfa partido por coseno. Y eso es igual a la ¡Ey! Lo logramos, tangente de people. alfa. Ay, por Somos fin. inteligentes, cabros. No, no me acordé de lo de la factura. Me confundí, caleta. Sí, me dio una vuelta de carnero. Mira, lo voy a borrar de todo. Voy a borrar Sí, todo, es olviden que, esto. profe, usted confunde a la gente. Profe, nos ganamos una buena décima. Solo para los que participaron. Somos No, bacanes. A ver, ¿quién dijo que se había confundido recién? ¿Quién dijo que se confundió? Yo. ¿Quién dijo yo? Es que no veo el nombre. Lisa. Ah, Lisa. Lo que Lisa. pasa, mira, era más fácil ocupar la identidad trigonométrica al tiro. Mira, tan simple como... Mira, ahí al medio está la identidad trigonométrica. La pitagórica, ya la número 1 que hemos estado ocupando. Igual a 1. Y era más fácil despejar, si despejamos el seno cuadrado al tiro, en esa expresión, a despejar seno cuadrado, eso es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces, ese término, 1 menos coseno cuadrado de alfa, es exactamente el mismo que está acá. Y pues está llegar y reemplazar por seno cuadrado, al tiro. Y si tú reemplazas al tiro por seno cuadrado, llegamos al resultado, pero automáticamente. Yo me di una vuelta de carnero. Ah, ya entendí. ¿Ya? Tenía que ser Ahí, el profe, po. ahí simplificamos y queda seno de alfa partido por coseno, Profe, y eso es igual a la tangente de profe, alfa. ¿Sí? profe, igual pudo haberlo hecho mucho más arriba. Mire, suba. O sea, pero hay caminos para llegar, claramente hay muchos. Unos más largos, otros más cortos, en fin. ¿Ya? Eso es lo que también se Sí. concluye con esto. Ay, pudo haber reemplazado al tiro los dos paréntesis. También, por ejemplo, se puede llegar reemplazado, pero por eso son cosas que van ustedes dándose cuenta en el camino. ¿Ya? Bueno, obviamente quienes tengan más habilidades lo van a poder hacer así como más rápido, pero también tengo que explicar el paso a paso, hacerlo, ser más explicativo. Tomemos una pausa hasta la 1 y retomamos con el problema C. ¿Ya? Descansemos Ya. unos 10 minutitos. Por mientras simplemente voy a escribir el problema C. Voy a volver. Profe, acuérdate de pausar el video ya que estamos en un descanso y pueden salir cosas Oye. nuevas. Ya, ¿cómo Profe, resolvemos? ¿podemos usar las dos identidades o no? Todas las que quieran. Ya. Ya, Yo no sé cómo, yo no sé decirle cómo lo primero hacer. que yo hice. ¿Ya? Puedo ¿Sí? decirle lo primero que yo hice que creo que está bien, ¿Ya? ¿Sí? porque el resto no sé. 1 partido coseno de x menos coseno de x, bla, bla, ya. Espere. Acabo de cachar que me equivoqué. Está mal. Pucha, profe, se me olvidó el cuadrado. Se me olvidó el cuadrado, entonces ya está todo malo. Está todo malo. Si, es No que si puede se ser. si se olvidó el cuadrado,
De hecho, mira, la estrategia de este ejercicio es atacar justamente los cuadrados, porque ahí están las identidades pitagóricas. Es como, como una pista. ¿Ya? Como hay resta, ya vamos, siempre la idea es de estas cosas es juntarlo, poder juntar este tipo de cuestiones, ya sea resolviendo una fracción, ya sea factorizando. O sea, en verdad, pero igual ahí podía ser po. Entonces estaba bien lo que yo, porque 1 partido coseno es secante. Y si yo uso la identidad pitagórica de la tangente, me da que tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado menos 1. Pero ¿cómo juntamos la secante con la secante al cuadrado? Porque va a estar con suma. Claro. Mira, lo que yo recomiendo Pucha, que estoy súper primero, enojada, profe. ya, esto vamos a hacer, hay una fracción, hay 3 fracciones, ¿ya? Entonces esto lo vamos a dividir por 1, y esta que está acá también la vamos a dividir por 1, porque es un solo término. Hay una fracción. Resolvamos esa fracción. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esa fracción? Coseno. El coseno. Coseno. Coseno de x. Entonces, ¿se acuerdan cómo resolver las fracciones en matemáticas así normal? ¿Cómo si normal? Así, con el procedimiento uno toma. Voy a tratar de explicarlo aquí, así como uno se pregunta. Toma el primer denominador, se pregunta cuántas veces cabe en este denominador, y posteriormente se multiplica, después me da la vuelta para arriba, con el numerador. Es el procedimiento Profe, no, ¿qué como... está haciendo? Me están enredando demasiado. Es el procedimiento para resolver las fracciones. Eso es lo que, por eso le estoy preguntando. ¿Qué? No, nunca me han enseñado Sí, pues eso. para sí, de cuando ahí va con primero básico te enseñan ahí la Exactamente, exactamente. sí, pues cuántas veces cabe el uno en el Sí, pues, dos. ya, No, pero es que están hablando de cosas distintas, pues una cosa es por dividir, ejemplo, pero un para transformar las cuarto fracciones es más multiplicar por el dos último como un múltiplo nomás. tercios menos un quinto. Ya, pues ahí tenéis que multiplicar por el mínimo como un múltiplo, y cuando tengáis el mismo número denominador, sumáis todo, restáis. Sí, pero antes de eso, más básico que el mínimo común múltiplo, la división sola. Y ese es el cuánto cada. Ya, dividir el numerador por el denominador. No sé, a ver, pero, a ver. Eso me están diciendo, pues, ¿no? Dividir el 1 en el 4, el 2 Sí, en el pues. 3, el 1 en el 5. El primer término, el coseno en el coseno, lo primero aquí es, cuando uno se pregunta cuántas veces cae, lo que está haciendo aquí es dividir. Ese resultado se multiplica que la flecha en la línea roja, roja que es el tónico, en la línea azul que está indicado que está multiplicando al numerador, y así sucesivamente. ¿Ya? Primero, se divide el coseno en el denominador, el resultado se multiplica por el numerador. ¿Ya? Eso es lo que se hace con la primera fracción. Y eso lo quería indicar acá. Por ejemplo, en la fracción que está acá abajo de ejemplo que puse, que en el fondo es lo mismo, solamente cambian las letras, primero hay que buscar el mínimo común múltiplo entre esos números, entre 4, 3 y 5. Ese mínimo común múltiplo es 60. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 60? Estoy dividiendo. Las veces que cabe ese número corresponde a 15. Y ahí el 15 se multiplica por el numerador y le va a quedar 15 por 1. ¿Ya? Lo mismo después, si hay un signo más, colocamos más. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 60? Divido 60 dividido 3 es 20. 20 multiplicado por 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. El 5, ¿cuántas veces cae en el 60? Eso corresponde a 12. Y 12 por 1. Menos 12 por 1. Ese es el método de resolver fracciones que nos enseñan en la básica, así como, claro, de chiquitito, como dijeron. Bueno, en primero básico nos enseñan No, a fracciones. mí nunca me enseñaron Pero eso. fue como en cuarto, quinto básico, ya posiblemente. Me enseñaron a sacar el mínimo como un múltiplo nomás con la tabla y multiplicar todo. Sí, pero el problema es que, claro, pero ¿cómo saca el mínimo como un múltiplo con cosenos y senos y esas cosas? No hay como una relación que digamos. O sea, la única forma Pero es es... que multiplica. No, pues porque el mínimo como un múltiplo es coseno, entonces todo lo multiplicáis por coseno, pues. Entonces te eh, queda 1 menos coseno cuadrado menos tangente por coseno cuadrado, y todo eso dividido en coseno de x. pero arriba no queda coseno cuadrado, po. ¿Por qué no? O sea, a ver,
Bueno, sigamos. Ya, primero que todo, queda claro la forma de... Hágalo usted como lo hace, Ya, pero como primero su que forma rara de la básica. quiero Y lo saber, comparamos con lo que a mí me dio, con como yo sé hacerlo. quiero saber si el resto comprendió el método de fracciones. Ya, eso es el necesito. Sí, perfecto. No más Lore. Pero es que, No, profe, sí. la gracia de las matemáticas es que tiene muchos caminos, po. Sí, pues, no, sí lo sé, pues. A ver, ¿qué me están preguntando? De ahí haces cuando cabe el 1 en coseno y lo multiplicas por el coseno. Correcto, claro. El 1 en el coseno, ¿cuántas veces cabe? Coseno veces. Es 1 simplemente. ¿Ya? Y ahí queda coseno por coseno. Eso es lo que hay que multiplicar. Bueno, vamos por orden. Entonces, voy a seguir el mismo camino de líneas verdes que está indicado ahí. El coseno, en el coseno cabe una vez. Es coseno partido por coseno. Eso da 1. Y 1 por 1 es, bueno, voy a escribir el resultado, 1 por 1. ¿A ve que le da lo mismo que a mí? Menos, posiblemente. Ya. Sí, debe dar lo mismo, ya, pero es que tú lo dijiste muy Porque el rápido y coseno, no lo entendí. Como que, demasiada información. sí, pues, porque el coseno cabe una vez en el coseno. Ya, coseno, coseno. Y por Claro, coseno, coseno cuadrado, po. sí. El 1, ahora vamos al segundo término, que está marcado aquí. Ya, Coseno por... profe, nos va a dar lo mismo. ¿Cómo? Profe, me perdí. Profe. ¿Por qué Escucho. 1 por 1? ¿Por qué 1 por 1? Porque Porque sigue el la línea, coseno de sí, x cabe una vez en coseno de x. claro. Ah, es Y, verdad que se multiplica eso también, ¿cierto? y Ya. después el resultado de eso sigue el camino que está indicado para allá. Se multiplica por el numerador. Multiplica allá arriba. Y así sucesivamente, con Sí, me todos los acuerdo. términos. ¿Cómo una doble C? No entiendo eso, José, una doble C. ¿Cómo una doble Oye, C? qué penca. Yo me senté así bien por eso. Eso es una doble C. ¿No ve que se forma una doble C? Aquí donde dice no, chao. Pero explícalo, po. Si no, no sé dónde está diciendo que hay una doble C. Eso no lo Es entendí. como lo que el José está tratando de decir, que es como el teorema de la oreja. No es una doble C, ya no es lo mismo, ya porque lo que pasa es que por el espacio tengo que escribirlo abajo, ya, pero si no, por eso sigue la línea de igual, es como si estuviésemos resolviendo el ejercicio para el lado, ya, Ah, pero por el espacio lo tengo que escribir así, ya no me No te alcanza, confundas, amigo. ya, ya. ya. Continuamos. En el coseno cabe una vez y 1 por 1 es 1. Ahí está escrito. Después tenemos el 1 en el coseno cabe coseno veces y coseno por coseno, eso va a dar, lo vamos a escribir, coseno de x por coseno de x. Después hay un signo menos y el 1 en el coseno cabe coseno veces nuevamente y hay que multiplicar coseno por todo el numerador, que sería tangente al cuadrado de x por coseno de x por coseno de x. Y ahí termina esa parte. Ah, tío, pero me está acuático, no tiene lo mismo. Es que sí tiene que dar lo mismo. Pero es que su método es mucho más largo. Es que, a ver, lo otro sería el hecho de amplificación, ¿ya? Pero Eso es podemos lo que yo le estoy hablando, amplificar por el mínimo común múltiplo, que es lo mismo que está amplificar, haciendo usted. claro, amplificar por el mínimo común múltiplo, también se puede hacer eso. Bueno, el primer término da 1, simplemente 1 menos coseno cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x por coseno cuadrado de x, partido por coseno de x. Ya, hasta ahí estamos bien. A ver, aquí el segundo término queda como 1 partido por coseno. Espere. Pero, ¿por qué? Espere. El coseno en el tercer término lo multiplicó solo una vez. En el tercer término, sí, pues es solamente una vez que aparece, lo coloqué al final. Ya. Pero Ya, es ahí que, está profe, escrito. espere, porque... Ahí está. Y ahí está. Son los términos que aparecen. Los que están en amarillo son los que Mire, suba salieron. un poco. Suba un poco. Porque... ¿Qué?
¿Qué pasó? Ah, es que yo lo separé en dos términos. No, nada, Ya. olvídalo. Me Ya, equivoqué. continuamos. Entonces, cuando hay términos repetidos, el procedimiento, Consuelo, como dice el tercer término, simplemente es todo el término completo y al final coloqué el coseno. Ya, mira, lo voy a rayar con rojo. El denominador es 1. El 1 en el coseno, cabe coseno veces nuevamente, ¿ya? Y coseno por todo el numerador completo. Y eso es la expresión que aparece al final. Todos los términos aparecen en multiplicación, porque estamos, y el coseno de x al final aparece como multiplicación. Oiga, profe, tengo una al término pregunta. anterior. ¿Ya? Como la tangente al cuadrado está entre multiplicación con el coseno cuadrado puede quedar en coseno, porque se multiplica, se simplifica con el denominador, No podemos simplificar nada porque hay resta en el numerador. Así que pero independiente que... es que Porque el denominador es solo uno, pues entonces si yo quisiera separar toda la fracción, o solo separar el coseno cuadrado, me quedaría como coseno cuadrado de x partido en coseno pues, de mira, x. para responder esa pregunta, te va a quedar, cuando tú separas, claro, tendrías que separar como 1 partido por coseno de x menos coseno cuadrado de x partido por coseno de x. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí, pues, y como el Y último así está entre sucesivamente. multiplicación, yo podría simplificarlo. Ya, pero ¿qué va a ocurrir aquí? Vamos a volver a lo mismo del principio. Porque aquí me aparece el 1 partido por coseno, que el primer término del principio. Ya, ok. Acá me va a aparecer el coseno nuevamente, que es exactamente el mismo término del Sí, principio. ya, Entonces por ahí no va la cosa. ya. La cosa va nuevamente a recurrir a factorizar. Otra vez. ¿Qué vamos a factorizar? Coseno, pues, ¿no? El coseno cuadrado vamos a factorizar. Solamente el coseno cuadrado que apareció ahí y que apareció acá. Y se puede solo factorizar uno Sí, o pues, que dos. el 1 queda al lado. 1 menos, el 1 no lo tomo nomás a la factorización. El 1 queda ahí. Me salto Ok, el término y voy al siguiente. Y ahora hago la no me factorización. acordaba que se podía hacer eso. Consulta, ¿quién es Pepe, Juan y Miguel que se quieren ingresar a unas clases? ¿Alguien los conoce? No. Técnicamente, si no los conocemos, no pueden entrar. Ya, no los voy quieren entrar a clases, pero no sé quiénes son. Ya, están como, aparecen como en la ventana donde estamos todos juntos, ahí me aparecen ellos dos, pero no tienen permiso para entrar a donde estamos nosotros, no sé quiénes son. Ya, continuamos. Entonces solamente me salto el 1, porque no lo puedo factorizar porque no está repetido, pero sí puedo factorizar los que siguen, y voy a factorizar por coseno cuadrado de x. Y aquí abro paréntesis y escribo los términos. El primer término entonces, coseno cuadrado de x, para construirlo hay que multiplicarlo simplemente por 1. Uno. ¿Ya? Ya, cuidado con el signo, porque como el siguiente término es negativo, yo necesito que el resultado sea negativo, por lo tanto acá tengo que colocar un signo más para construir el término que sigue, ¿ya? Y que sería 1 más tangente al cuadrado de x. Y ahí aparece el segundo término. Si quieren comprobar lo que acabo de hacer, lo hacemos, que sería multiplicar término con término. Ya, al multiplicar término con término, aquí me va a quedar menos coseno cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x por coseno cuadrado de x. ¿Ya? Ahí está la demostración de lo que acabamos de hacer, por eso yo le puse signo más, porque más por menos da menos. Profe, me perdí. ¿Qué hizo? Factorizar por Factorizó coseno por cuadrado. coseno cuadrado. Ay, Lo que pasa es que lo que está en amarillo es que les está demostrando a ustedes que su factorización está bien. ¿Ya? Sí, justamente. Sí, sí, Consuelo, justamente lo que dijo Romina. Lo de amarillo simplemente es para demostrar que la factorización que hice está bien, que me da el resultado de lo que está anterior, que lo que está en amarillo. tiene razón. ¿Ya?
Entonces, recuerda que la factorización lo que hace es sacar los términos repetidos de una expresión. ¿Cómo hacer eso? Entonces, ¿cómo hacer la factorización? Entonces, fíjate que nuevamente los voy a marcar en rojo, en bloques rojos. ¿Ya? Están repetidos estos dos términos en esa expresión, el coseno. Aparece repetido ahí. ¿Quién me está hablando? Dame un segundo que me han mandado con un montón de WhatsApp y no sé quién es. Ya. Después le respondo. Cuando tú factorizas, insisto, escribes un término repetido, multiplicado, paréntesis y la expresión. Entonces, como lo hicimos acá. Entonces, saco el factor común, por eso se llama factorización, o factor común. Saco el factor común, el factor repetido, que es en este caso el coseno al cuadrado, escribo multiplicación y paréntesis, y ahora construyo los términos originales. Para construir el término original, el coseno cuadrado que aparece afuera, el término original también es coseno cuadrado. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por 1 para obtener exactamente el mismo término. Así quedaría coseno cuadrado por 1, me da el término original. Para construir el segundo término, que sería, el segundo término sería, también lo voy a marcar en rojo, es todo esto, el segundo término. El coseno cuadrado tengo que multiplicarlo por la tangente al cuadrado para obtener el segundo término entero, completo. Y es lo que hice en el segundo paso, que es multiplicar por tangente al cuadrado. Tengo que fijarme en el signo. El signo de este término originalmente es negativo, así que por eso acá le puse suma, porque si multiplico un signo negativo por un signo positivo, eso me va a dar como resultado un signo negativo y cumple las condiciones del comienzo del problema. ¿Queda más claro ahí? ¿Para quién me preguntó? Ya, perfecto. Entonces, lo que está en amarillo, déjame terminar un poquito, Romina. Lo que está en amarillo es simplemente la comprobación, ya, es la comprobación de que tu factorización está bien. Por eso la escribí abajo como en amarillo, así como medio pálido, simplemente para saber, bueno, veamos si está bien. Multipliquemos entonces, volvamos al paso anterior, multipliquemos coseno cuadrado por 1, coseno cuadrado por 1, menos coseno cuadrado por 1 me va a dar menos coseno cuadrado. Y menos coseno cuadrado por el último término me va a dar menos tangente cuadrado por coseno cuadrado de x. O sea, está bien, la factorización está bien hecha. Romina. Que 1 menos coseno cuadrado de x puede quedar como seno cuadrado de x. Momento, te está saltando algo muy importante. Lo importante es que hay una multiplicación al coseno cuadrado, entonces no puedo mezclar los de la izquierda, tengo que resolver primero la derecha. Tengo que resolver el paréntesis. Bueno, pero 1 más tangente de x es secante. Correcto, eso sí. Eso sí. Bien, usando la identidad trigonométrica número... ¿Qué número le pusimos a esa? Usando la identidad trigonométrica número 2, ahí está, la que tiene que demostrar Romina en la próxima clase. Usando la identidad trigonométrica número 2. Usando identidad trigonométrica número 2. Esta expresión va a quedar... Entonces dijimos, 1 más tangente al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Secante al cuadrado de x. Que es lo mismo que seno al cuadrado de x. No, pues, secante al cuadrado no es lo mismo que 1 por... que 1 partido por seno. 1 partido coseno. Partido por coseno de x. Ya, ocupamos la identidad trigonométrica número 2 para escribir 1 más tangente como secante al cuadrado de x. ¿Ya? Y secante al cuadrado de x es igual a ¿qué cosa? 1 partido coseno. 1 partido por coseno. Entonces, reemplazamos.
1 menos coseno cuadrado de x por, ¿cuánto dije? Ah, de nuevo se me dio, 1 partido por Coseno. Seno. coseno o por seno. Coseno. Seno. La Es secante, coseno la no. secante. El cosecante de seno. sí, con la cosecante de seno. Y la secante de coseno. Y espérense, no estoy demasiado confundida. La secante es Es 1 del partido coseno. coseno. Sí, la secante. Y la cosecante Pero si es no la estamos parecida. hablando de cosecante. Pero es que la cara estaba confundida. No, yo no estoy Ah, confundida. Ustedes están confundidos. Yo estoy diciendo coseno. No sé quién pero dijo sí. seno. Ay, ¿por qué dicen seno entonces? Max, está puro confundiendo a la No, gente. sí. Yo no estoy Bueno, confundida. Estoy todo el rato diciendo. Ah, era. ya no peleen. No peleen. Ya, No se peleen. si ven en la guía, si van a mirar la guía, al principio están las identidades recíprocas, ¿ya? Seno de alfa es 1 partido por cosecante. Coseno de alfa es igual a 1 partido por secante. ¿Ya? Y esa es la que vamos a ocupar. Como tenemos la secante, invertimos y encontramos que la secante es 1 partido por coseno. De hecho, la vamos a escribir. Vamos a borrar esta línea. Vamos a hacer una flecha. Ha sido difícil explicar las identidades porque estamos ocupando muchas formas. Profe, Sí, me quedan 2 minutos. me están apurando para ir a almorzar. Ya, terminamos, estamos a punto de terminar. Ya, usando que la secante es igual a 1 partido por coseno, ya vamos a reemplazar eso dentro del ejercicio de la secante, la secante, y va a quedar 1 menos coseno cuadrado por paréntesis 1 partido de x, partido por coseno cuadrado de x. Todo eso está dividido por coseno de x, ¿cierto? Pero tío, ¿por qué le puso el cuadrado al coseno? Porque es secante cuadrado. Ah, verdad. Uf. Y es por eso que borro los cuadrados. Sí. Ahora se van a hacer. Bueno, lo voy a arreglar un poquito que lo escribí muy feo. Coseno cuadrado. Ya, perfecto. Ya, ahí está. Y ahora puedo simplificar. Ahora sí El se puede coseno. simplificar. El coseno se va con coseno. ¿Qué me quedó? Mentira que quedó. Me van a odiar. Ah, pero no borré. Entonces, ¿qué queda? Quedó 1 menos 1 partido por coseno de x. Eso da 0. Ah, no, profe. Ah, no. No, 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 no. Es horrible cuando tú haces los medios cálculos para llegar a 0, po. No, 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 no. Ya, chao, profe. Me voy a acercar. Qué ojeno. Eso da 0. Ya, repasen estos 3 ejercicios que hicimos ahora. Nos vemos el próximo jueves. Llegamos justo a la 1:30. Ya. ¿Ya? Chao, tío. 0 Chao. al final. Ya, nos vemos hasta el próximo jueves. Chao, profe. Qué bien. Chao, chao. Igual, Chao, chao. retiro, nos vemos. Adiós. Bye.